Hoy vamos a estar viendo Génesis 2, capítulo 2, versículo 4 al 25. Entonces, si traen Biblias, ábranlas, préndanlas y la traen de su celular, o si necesitan otras Biblias, aquí tenemos dos. Génesis 2, del 4 al 25. Ya vimos la introducción y vimos sobre la creación, ahí en capítulo 1. Hoy vamos a ver el hombre y la mujer, la creación del hombre y la mujer y la institución del matrimonio. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Cuál es nuestro mapa de la enseñanza? 5 cosas, lo vamos a ir viendo rápidamente, pero 5 cosas muy importantes. La primera de ellas, del polvo a la vida. La segunda de ellas, hay un escenario perfecto. La tercera de ellas, todo lo que pierde el hombre. El punto número 4, la vida y la muerte. Y el punto 5, el matrimonio, un plan divino. El matrimonio, un plan divino. Como ya lo habíamos mencionado, Génesis es el libro de los principios. Todo sucede en el libro de Génesis. La creación, el primer pecado, la caída, el primer homicidio, etc. Entonces, Génesis es el libro de los principios. Y en Génesis encontramos de quién somos, quién nos creó, y lo vimos el domingo pasado, para qué estamos aquí, ¿no? Nosotros sí tenemos un propósito de vida. Pero en estos últimos tiempos se ve que la gente ha querido imitar el diseño de Dios. En estos últimos tiempos se ve que la gente quiere estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren seguir lo que Dios nos pide. Y es importante ver que hay copias de lo que Dios nos ha pedido. Rápidamente les voy a explicar qué. Alguna copia quizás la han visto, quizás la han usado, pero aquí tenemos un tenis, ¿no? No dice Nike, ¿qué dice? Dice Mike. Entonces, en vez de Nike, dice Mike. Y vemos que hasta la palomita está deforme. Esto es una copia. Es muy chafa, pero es una copia. Si no tenemos Rexona, pues bueno, Roxana no nos abandona, ¿no? Si tú estás casado y le dices a alguien, bueno, a tu esposa, me compré una Roxana, pues como que no va a sonar muy bien. Pero si no te alcanza para Rexona, quizás para Roxana sí. Después tenemos, si te gustan las galletas, pues en vez de Oreo tienes unas ricas Borio, ¿no? Y aquí no aparece el precio, pero cuestan 5 pesos, entonces pues es una buena oferta. Y por último, tú ves que tiene sucaritas, pero estas son sucaraditas, ¿no? Es una copia de qué? De lo que saca Kellogg's, ¿no? Unas sucaraditas. Y si ven, esta marca es de Walmart. Entonces, todas estas marcas, ¿qué es lo que han tratado de hacer? Imitar. Exactamente, imitar, copiar de un diseño que ya fue establecido, un diseño bueno. ¿Ustedes creen que todas estas tienen un buen diseño? No, son unas copias muy chafas. Entonces quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo del 4 al 25. Génesis 2, 4 al 25. Vamos a darle ahorita lectura del 1 al 3 y después continuamos con el pasaje que nos toca el día de hoy. ¿Qué versión tiene? NTV, yo estoy manejando NTV. Génesis 2 del 1 al 3. ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor? Génesis 2 del 1 al 3. Yo. ¿Sí? Así que terminada la creación, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Versículo 4. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Muy bien, vamos a orar. Bendito Dios, te pedimos, Padre Santo, que nos enseñes. Te pedimos, Señor, que podamos entender
quién nos creó, para qué fuimos creados, Señor, y sobre todo que esta palabra sea de fruto en nuestras vidas para que podamos tener una fe firme, sólida y que salgamos bendecidos. Gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Bueno, ya vimos la semana pasada cómo Dios crea todo, crea de la nada, tiene orden, no solamente es un Dios eterno creador, sino tiene orden. Vemos que de los días 1 al 3, Dios crea un espacio, y del 4 al 6, Dios llena ese espacio con los animales y el hombre. Y como bien lo decía Isaac en el versículo 4, dice: este es el relato de la creación de los cielos y la tierra, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. El capítulo 1 simplemente está dando una pequeña introducción de lo que veíamos que Dios forma al hombre. Simplemente dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero en este relato vemos cómo el hombre y la mujer ya son puestos en el Edén. Y tenemos ahí el punto número 1, del polvo a la vida. Dice el versículo 7: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El hombre fue presentado como una criatura terrenal. ¿Cómo fue presentado el hombre como una criatura terrenal? Fue hasta que Dios sopló, ¿qué? Su aliento. Pero no cualquier aliento, dice el versículo 7, un aliento de vida. Y entonces hasta que Dios sopló en el hombre fue un ser viviente. Dice aquí el versículo: el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces quiere decir que la vitalidad, el dinamismo, como nosotros nos conocemos como hombre, fue dado hasta que Dios, ¿qué? Sopló, nos dio esa vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir el texto? Que el hombre está directamente, ¿qué? Ligado, está directamente conectado a nuestro Dios. Y miren lo que dice en la pantalla. Él, el hombre, está hecho para glorificar a Dios, por lo tanto, separarlo de Dios es hacer que se seque como el pámpano cortado de la vid. Como el pámpano cortado de la vid. Entonces, dice el pasaje que Dios toma el polvo de la tierra y fue hasta que Él sopla un aliento, ¿qué? No cualquier aliento, sino un aliento de vida. El hombre fue un ser humano. Quiere decir que esa vitalidad está completamente ligada con Dios. Entonces, separarlo de Dios, separar al hombre de Dios, es hacer que se seque. Por eso el Señor Jesús, en el capítulo 14 de Juan, menciona esta ilustración del pámpano y la vid. ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿Se acuerdan? El Señor Jesús dice: separados de mí, nada pueden hacer. Punto. Es su conclusión. Como el pámpano y la vid. Si el pámpano es cortado de su raíz, de lo que lo nutre, automáticamente se seca. Y eso es algo que vemos desde el Génesis. El Señor Jesús está retomando las enseñanzas del Génesis. Si el hombre queda desligado de Dios, simplemente no se puede hacer nada. Curiosamente, la ciencia ha dicho y está demostrado que si nosotros tomamos cosas del hombre y tomamos cosas de la tierra, estamos formados prácticamente igual. El hombre tiene sodio, el hombre tiene oxígeno, tiene carbono, tiene varios elementos que los encontramos ¿en qué? En la corteza de la tierra. ¿Por qué los encontramos en la corteza de la tierra? Lo vamos a ver en un momento más. Pero el punto es que Dios agarra del polvo de la tierra y sopla vida. Y ahora somos un ser humano. Fíjense lo que dice el Salmo 139, 14. Desde el 13 les voy a leer. Salmo 139, del 13 al 14. Y dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre.
Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, yo lo sé muy bien. Los que vinieron la semana pasada, vemos que el hombre fue el diseño, la creación más compleja. Y ya lo hemos estudiado, mientras más complejo es el diseño, ¿qué tiene que ser el diseñador? Más inteligente. Entonces dice el salmista que el hombre está perfectamente constituido. Y esto lo vemos desde el Génesis. Curiosamente, ¿por qué hay esta relación entre el hombre y la tierra? ¿Y por qué el hombre como una creación superior? Muy sencillo, en el español no lo podemos ver, obviamente, pero en el idioma original, en el hebreo, sí se puede ver la distinción. ¿Alguien sabía que Adán no necesariamente se llama Adán? No. Porque a veces se creía, Dios crea a Adán y a Eva, pero no son sus nombres. La traducción que tenemos al español sale como Adán y Eva, pero viene del hebreo que es Adam. O sea, en el idioma original en hebreo es Adam. No es un nombre, no es un nombre propio. Adam significa tierra. Viene de la raíz de tierra Adamá o Adamá, que significa tierra. Por eso dice Dios, yo te tomé del polvo de la tierra, pareces de la tierra, eres nada, pero es hasta que yo soplé en ti vida cuando tú eres un ser viviente. Entonces, Adán no es un nombre propio, viene del hebreo que significa tierra o de la tierra, por eso es Adán. Y está completamente entrelazado. Algo curioso que lo vamos a ver más adelante en el Génesis, a mí me encanta Torre de Babel, es algo muy importante, pero lo que vemos es que el hombre es un ser terrenal, ¿no? Es tomado de la tierra. Pero, ¿cómo se cree el hombre? Se cree superior, se cree que tiene el control, se cree que es dueño de su propia vida. Es más, en las películas se nos dicen, tú eres dueño de tu propio destino. Cosa que en el Génesis dice Dios, no, no es así, tú eres de la tierra. Es hasta que yo te di vida cuando tú vales. Si no, no vales nada, tú eres de la tierra y a la tierra vas a ir otra vez. Pero es hasta que yo soplé en ti cuando tú puedes tener vida. Entonces, siempre el hombre ha tenido esa pretensión de ser como Dios. Aquí dice la palabra, versículo 7, luego el Señor Dios formó al hombre, formó. Y se los vuelvo a repetir, en español solo dice formar. ¿A qué nos suena formar? Moldear. Moldear, ¿qué más? Unir, ¿qué más? Crear, ¿qué más? Hacer. Pero aquí y en otra parte del Antiguo Testamento, ahorita se lo voy a leer, es únicamente cuando el verbo aparece. Y da el sentido de un artesano moldeando algo. Fíjense lo que dice Jeremías 18 del 1 al 6. Jeremías 18 del 1 al 6. Le voy a dar lectura. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. ¿Qué nos está diciendo Jeremías, esta profecía a Jeremías? Dios le estaba diciendo a Jeremías que Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. No solamente lo vemos en el Génesis, que Dios es este artesano que le da vida, que le da, tiene una obra, sino lo vemos en Jeremías, que Él puede hacer lo que quiera. Y en Romanos, no lo vamos a leer, pero nada más para que tengan la cita, en Romanos 9 del 21 al 25, dice Pablo, ¿por qué el barro le dice al alfarero, ¿por qué me estás haciendo esto? Nosotros, dice Pablo, no le podemos decir a Dios, ¿por qué soy un platito de postre? ¿Por qué me hiciste una jarra? ¿Por qué tengo
más? ¿Por qué tengo menos? Dice Pablo, el barro no le puede decir al alfarero por qué me hizo así. ¿Por qué? Porque el alfarero ya tiene en su mente el diseño que va a hacer. Y él va a hacer la obra. Jeremías le dice esta profecía al pueblo de Israel, así como el Señor, como el alfarero agarra el barro y lo destruye si no queda bien, así Dios puede hacer con ustedes. Y esto es algo que me encanta de la Biblia. No son pasajes aislados. De Génesis a Jeremías prácticamente pasaron unos 4.000 años, 3.500 aproximadamente. Y después de Jeremías a cuando Pablo escribe, pasaron unos 900 años aproximadamente. Pero la idea es que Dios forma. Dios es el que te da esa vida. No eres producto de la casualidad. Tú tienes un diseño. Cuando Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, cambió su forma. Y de ser de algo terrenal, dice que fue un ser viviente. Por eso es importante que nosotros, cuando creemos, cuando decidimos creer en Dios, tener esta comunión con Él, es hasta que ese Espíritu de Dios sopla en nosotros vida, cuando nosotros podemos tener una nueva vida. Es a la hora de creer, en Cristo. Y esto es importante porque, como lo vimos hace un rato, para algunos que no llegaron, hay diseños que no son originales, hay diseños que son una copia, que se ve mal, que es hasta nos da risa, pero es lo que el hombre ha tratado de hacer. Cuando nosotros no sabemos quién nos creó y cuál es nuestra identidad, no vamos a tener un rumbo, le vamos a dar a lo que sea. Simplemente vamos a iniciar un proyecto. No quiero que levanten su mano, pero piensen cuántas veces ustedes han querido hacer una cosa y terminan haciendo una completamente diferente. Muchas veces ustedes han emprendido algún proyecto y dicen, no, como que no, y hacen otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos nuestra identidad, quién nos creó y hacia dónde vamos, simplemente no tenemos rumbo. Y con Dios no es así. Con Dios sí tenemos un rumbo, sí tenemos algo fijo. Esto es el punto número 1. Vimos cómo Dios forma a Adán, viene de la tierra, es hasta que Él sopla su aliento de vida, que Él es un ser viviente. Dios es este alfarero, este artesano que nos da vida, nos da un diseño, una identidad propia. Pero dice Génesis que también hay un escenario perfecto, un escenario perfecto. Génesis 2, capítulo 2, versículo del 8 al 10. ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor? Génesis 2, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Yo la leo. Sí. Después, el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto, y después se dividía en 4 ramales. Hasta ahí. Vemos que hay un escenario perfecto. Dios planta un huerto y ese huerto se le conoce como el huerto de Edén. Ese huerto iba a ser una arena de batalla entre Adán y Eva y Dios. Es cuando Dios iba a probar su obediencia y su amor del hombre. La palabra huerto se traduce del idioma hebreo gan, que significa un lugar bien delimitado. En español se traduce huerto, pero en hebreo es una superficie de tierra grande, vasta, ¿no? Es un lugar bien delimitado. Fue hasta la Septuaginta, que es la versión de los 70 del Antiguo Testamento en hebreo, lo pasan al griego, fue hasta ahí que aparece la palabra paradeison. ¿A qué les suena esta palabra griega? Paraíso. Al paraíso. ¿Ustedes han escuchado esto? Que antes era el paraíso. Bueno, no viene así porque sí, desde hace muchos años, esta traducción de los 70
de todo el Antiguo Testamento en hebreo al griego, ponen en vez de huerto, ponen paraíso del Edén. Por eso muchas veces nosotros lo conocemos como el paraíso del Edén. Pero paraíso, paradeison en griego significa parque. Entonces, parque, huerto, prácticamente lo mismo. Significa un lugar bien delimitado. Pero ¿qué significa Edén? Edén no es un lugar, Edén no es una zona geográfica. Edén en español se traduce Edén, pero en el idioma original no tiene forma fonética. No se sabe, simplemente se aparecen unos simbolismos en hebreo que significa delicia o placer. Estos, los escritores o los que sabían hebreo, para dar ellos querían algo, tenían un deseo, algo les causaba delicia, ocupaban esta palabra, idin o Edén. Entonces significa delicia. En pocas palabras, este era un parque que delicioso. Tenían todo, cosas verdes, ríos, todo era hermoso. Dice el versículo 8, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Yo les pregunto, quizás más a las amas de casa, ¿cuántas veces a ustedes les cuesta escoger una fruta, una verdura rica? Y las que son ricas, ¿qué pasa? Cuestan mucho. Y las que son orgánicas todavía cuestan aún más. Pero aquí Adán lo tenía todo, árboles hermosos que daban frutos hermosos en un lugar hermoso. Era un ambiente perfecto. Esta descripción del jardín, de todo árbol delicioso, de un río que estaba en el huerto, conduce a un mandamiento. Lo vamos a ver más adelante, pero el hombre puede disfrutar de todo, pero no debía de comer de un solo árbol que estaba prohibido. El hombre tenía todo, un parque delicioso, un parque perfecto. Simplemente algo no tenía que hacer. Dios nos da todo, pero muchas veces caemos en las tentaciones porque se nos olvida todo lo que Él nos ha dado. Gracias a Dios, ahorita todos los veo con ropa. ¿Tienen ropa? Mínimo tienen ropa. Mínimo, ¿alguien desayunó antes de venir? Algunos sí, otros no. Pero si no desayunaron, van a comer. Entonces, lo necesario lo tenemos. Y tenemos familia, y tenemos trabajo, y tenemos autos. Algunos no, otros sí, pero tenemos cómo movernos. Todos tenemos 2 brazos, todos tenemos 2 piernas aquí. Tenemos lo que Dios nos ha dado, pero muchas veces se nos olvida. ¿Y qué pasa? Pues hay gente que roba, hay gente que miente, hay gente que es infiel, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Simplemente se les olvida todo lo que Dios les ha dado. Y quieren más. El problema es eso, que nosotros tenemos esa codicia. Ya Dios nos dio algo. Pues no, ya Dios te dio una mujer. Bueno, quiero 2 Dios. No se trata de eso. Dios nos ha dado todo. Desde el Génesis vemos como Dios le da todo a Adán. Simplemente algo no tenía que hacer, pero se le olvidó todo lo que Dios nos ha dado. Parece que este primer árbol mencionado, que dice que es el árbol de la vida, es el que después Dios los aleja. ¿Sí se acuerdan? Si no se acuerdan, lo vamos a ver más adelante. Pero cuando Adán y Eva caen, los expulsa del huerto del Edén, porque dice que no querían que probaran del árbol de la vida. Pero curiosamente, ese árbol de la vida vuelve a aparecer. Alguien que pueda buscarnos Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Y no hay pierde, está al final de la Biblia, entonces Apocalipsis 2:7. ¿Alguien que lo pueda leer? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí. Al que venciere, dice Apocalipsis, le voy a dar a comer el árbol o el fruto de la vida que está ¿en dónde? En el paraíso. Curiosamente, aquí se nos habla de un paraíso en el Génesis,
Apocalipsis, cuando es el final de todas las cosas, se nos habla de un paraíso. Miren lo que dice Apocalipsis 22:14. Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios tú tienes que poner paraíso, huerto del Edén, un fruto del árbol de la vida en el Génesis? ¿Y por qué tienes que poner lo mismo en el Apocalipsis? Muy sencillo, mis hermanos. Dios expulsa a Adán y a Eva porque fueron, ¿qué? Infieles, desobedientes. Se nos dice en Apocalipsis 2:7, que Él se los va a dar a los fieles, a los que permanecieron. Capítulo 22:14 dice que a ellos, a los que lavan sus ropas, dice lavan sus ropas, pero vuelve a hacer lo mismo, a los que son fieles, santos, se les permitirá entrar y comer del fruto del árbol de la vida. ¿Qué está pasando? Si a mí me preguntan, ¿qué está pasando, hermano? ¿Por qué vemos esto? Muy sencillo. Dios, al final de todos los tiempos, va a restaurar el paraíso. Va a restaurar el Edén. Pero ¿a quién le va a permitir comer de este árbol? A los que son fieles a Él. Adán y Eva los expulsó y les dijo, no, ustedes no, fallaron. Pero en Apocalipsis dice, a los que son fieles les voy a dar de este fruto. Dios va a restaurar todas las cosas como en el Génesis, antes de la caída, pero a los que son sus hijos, a los que permanecen fieles. Entonces, vemos que de Génesis a Apocalipsis la Biblia está conectada. Si tú quieres leer Apocalipsis y no entiendes nada de Génesis, estás perdido. Quieres leer los evangelios y no sabes por qué Jesús está diciendo que Él es la vid y ustedes los pámpanos y no entienden Génesis, estamos perdidos. Necesitamos leer la Biblia para entender que la Biblia es un todo, es la palabra de Dios. Entonces, cada parte viene unida. Entonces hay un fruto, hay algo perfecto, un parque delicioso, pero que tristemente el hombre falló, pero que en un futuro se va a restaurar todas las cosas. Había un gran potencial de sufrir una catástrofe si el hombre insolentemente cruzaba su orgullo y en vez de obedecer a Dios y decir, sí es cierto, tengo todo. Imagínense esta escena, yo no sé qué jardines han visto o algo así, pero supongamos, Atlisco está lleno de árboles, o pónganle otro parque, ¿no? Jardín del Arte, Parque Metropolitano, cualquier cosa, y tienen 2000 árboles, pero Dios le dice solamente uno es el que está prohibido, puedes tener todos menos uno. Adán y Eva, teniendo todo, deciden cruzar su orgullo y decir, ¿por qué Dios lo está prohibiendo? ¿Por qué? Simplemente voy a comerlo, voy a desobedecerlo. Si el hombre cruzaba esos límites, él se estaba considerando que mejor que Dios, no igual, mejor que Dios. ¿Por qué? Porque, sé que tú, Dios, me has dado todo este huerto, pero si hay algo que prohíbes, quiero saber el por qué. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué pasan las cosas? Yo sé que sí. ¿Por qué me haces pasar esto? Hace algunos años, a mi esposa, esto va a ser de manera breve, le dio cáncer. Y yo decía, Dios, ¿pero por qué? Estamos jóvenes, recién casados, ¿por qué tiene que pasar esto? Es lo mismo que se está planteando, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3, pero lo que va a hacer el hombre. ¿Por qué me tienes que prohibir esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué Dios? Muchas veces es normal hacernos esa pregunta, pero no significa el por qué, sino el ¿para qué me permites pasar esto? ¿Qué quieres que yo aprenda de esto? ¿Qué es lo que estaba diciéndole Dios? Simplemente no hagas esto por tu bien. No me preguntes por qué te pasan esas cosas, por qué me prohíbes. Simplemente yo soy Dios y yo sé que esto no te va a hacer bien.
Pero el hombre, tristemente, no fue así. Pero Dios va a restaurar, y esa es nuestra esperanza, que Él restaure todas las cosas. Pero ahora, ¿qué es todo lo que pierde el hombre? Versículo 11 y 14. ¿Alguien que quiera darle lectura? Génesis 2, 11 al 14. Sí, hermano. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. ¿Qué es lo que había en el huerto? No solamente había árboles, frutas deliciosas, había ¿qué? Agua ahí. Y la lana, ahí estaba la lana, oro, piedras preciosas, ónice. O sea, teníamos todo. El hombre tenía dinero, tenía un valor y tenía que comer, y tenía sustento, y tenía a Dios de su lado. Prácticamente tenía todo, pero es algo que pierde el hombre. Quiero ver, no aparece el mapa. Aquí había puesto un mapa, pero no todos estos ríos que aparecen, la mayoría de los eruditos bíblicos creen que estaban por el lado de Irak. Por esa zona de Irak donde pasan estos 4 ríos, estaba por ahí en Edén, pero no se sabe. Pero todo esto el hombre echa a perder. ¿Por qué? Por querer ser como Dios. Dice el versículo 11, había río donde hay oro. Versículo 12, el oro de esa tierra es excepcionalmente puro. El hombre tenía todo, ¿para qué? Para agradar a Dios. Tenía todo para satisfacer sus necesidades. Solamente Dios le dijo, hay algo que no puedes hacer. Pero él tenía todo, lo necesario y aún más. ¿Cuántos de nosotros tenemos tiempo, tenemos recursos, tenemos habilidades, talentos, tenemos capacidad para hacer cosas para Dios, para obedecer a Dios, pero preferimos ¿qué? No hacerlo. Flojearlo. Estar de flojos. Tenemos tiempo, dice John Piper, uno de mis escritores favoritos. Él dice, Facebook y Twitter, lo único que va a hacer ahí en la eternidad es mostrar a las personas que dijeron que no tenían tiempo para leer su Biblia, pero que en verdad la tenían. Dice, para eso únicamente existe Facebook y Twitter. Para decir, sí tenías tiempo. Qué bueno que posteaste una foto y te veías súper bien, 200 likes, pero no tenías mi like. Entonces, lo siento. Entonces, tenemos tiempo. El hombre tenía tiempo, el hombre tenía recursos, todo para obedecer a Dios, pero simplemente no quiso. Punto 4, y vamos a ir acabando poco a poco, la vida y la muerte. Versículo 15 al 17, alguien que le dé lectura. Versículo 15 al 17. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y cuidara. Y él le dio un mandato: puedes comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer. El día que lo comas, ciertamente morirás. La vida y la muerte. Miren lo que dice en pantalla. El propósito del hombre es proveer un servicio espiritual a Dios, como indican las palabras cuidadosamente elegidas por Dios. Tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara. Labrar, ¿a qué nos suena labrar? Cultivar, arar la tierra, trabajar la tierra, pero en el idioma original, labar, que es en hebreo, significa servir. Entonces, ¿qué está pasando? Dios dice, yo te formé, te voy a tomar y te voy a poner aquí, ¿para qué? Para que me sirvas. Aquí estoy. Tú me vas a servir y lo vas a guardar. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto?
El hombre, uno, está para obedecer a Dios. Dos, el hombre, cualquier actividad que él iba a hacer, iba a ofrecerle un servicio a Dios. Su trabajo iba a ser un servicio, le estaba poniendo todo a Dios. Y aquí se nos viene una pregunta, o cuando yo estaba leyendo este pasaje, se me viene una pregunta. ¿Cuántas veces en nuestro lugar de trabajo o de estudio, ya sea escuela, trabajo o familia, rendimos, ofrecemos un servicio a Dios en lo que hacemos? En nuestro trabajo, en la familia. ¿Conocen a gente muy hospedadora? Que es muy servicial, sí. Pero también conozco a personas que en su trabajo se andan peleando con todos. Que en la escuela odian a todos. ¿Qué estaba diciendo Dios en el Génesis? Tú estás para que me sirvas. Sea en nuestro trabajo, sea en nuestra escuela, sea en nuestra familia. Todo esto es como si lo estuviéramos haciendo para Dios. No nos vamos muy lejos. En Filipenses, Pablo se lo dice a la iglesia en Filipos: todo lo que ustedes hagan, háganlo para Dios. Quizás tú vas a hacer algo, hiciste un desayuno muy rico, mamá, esposa, y simplemente nosotros dijimos: gracias. Y tú: pero me levanté 6 de la mañana a ofrecerte todo esto. Si tú buscas el reconocimiento de las personas, déjame decirte que te vas a frustrar. Yo, a mi corta edad, me he frustrado muchas veces porque he preferido que la gente me diga: qué bien lo haces. Y es algo que no vemos en el Génesis. Dios lo va a pagar, Dios lo va a recompensar. Cualquier servicio, ya sea que a fulanito, a tal persona, es que me hizo cara, no le gustó, no me dijo gracias, le lavé su ropa, los dejó más cochinos, etcétera, etcétera. Tranquilo, no se lo haces a ellos. Cualquier actividad, cualquier labor, cualquier trabajo, hazlo como si estuvieras sirviendo, poniendo todo esto a Dios. Tal vez, muchas veces, no nos va a gustar lo que Dios nos va a pedir. Quizás a Adán no le gustó que le prohibiera algo. ¿Pero qué tenía que hacer Adán? Obedecer. Quizás muchas veces no te va a gustar que te está pidiendo Dios. Ve, reconcíliate con esta persona. Ve y haz esto. No hagas este trabajo, haz esto. Ve y cambia tu actitud. Muchas cosas que Dios nos va a pedir. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer. Simplemente hay que obedecer. Quizás no nos va a gustar, pero nuestro trabajo es servir a Dios. En el versículo 16, quiero que veamos el versículo 16. Pero el Señor Dios le advirtió. El Señor Dios le advirtió. ¿A quién le estaba advirtiendo? Adán. Ojo, esto márquenlo en su Biblia. Márquenlo, versículo 16. Pero el Señor Dios le advirtió. Esto lo vamos a ver la semana que viene con la caída. Dios le estaba diciendo esto ¿a quién? Adán. A Adán. Muy bien, ahí. No se los voy a adelantar, nada más ahí, hagan una nota. Esta palabra de advirtió, mi traducción no lo traduce bien, pero en el idioma original es sawá, que significa un mandato con fuerza. Dios no le estaba diciendo: mira, si no haces esto, algo malo te va a pasar, y te voy a contar 3. No. Dios le estaba diciendo: esto no lo hagas. Simplemente, ¿por qué no lo hagas? Si lo haces, vas a tener una consecuencia fatal. No te voy a contar, no te voy a dar 2 oportunidades, va a haber una consecuencia. Es la primera vez que vemos que Dios manda algo. Es un mandato, es un mandamiento. Ahí en el versículo 16, Dios le está diciendo: conmigo no vas a jugar. Simplemente tienes que obedecer. Todos los bienes y placeres terrenales estaban a disposición del hombre, que ya lo hemos visto, excepto ese único árbol. Versículo 17, del 16, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de ese fruto, sin duda morirás. Dios establece un mandato.
come todo, libremente, todo lo que quieras, disfrútalo, es para ti, pero hay algo que no tienes que hacer. Y aquí nosotros, hay gente que se plantea la pregunta, ¿y por qué Dios puso eso en el huerto? ¿Por qué Dios tiene que ponerle algo malo? Tenemos el árbol de la vida y tenemos el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y nosotros decimos, ¿por qué Dios se los puso? ¿Por qué? Si sabía que el hombre era débil. Aquí no había debilidad en el hombre. Aquí el hombre era ¿qué? Creado a imagen de Dios. Estaba en la perfección, en la inocencia, como se le conoce teológicamente. Entonces aquí no eran como nosotros todavía. No tenían este pecado desde el nacimiento. Aquí no, el hombre era perfecto. Pero el hombre fue creado como un robot. ¿El hombre fue creado sin decisión? No, dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué Dios puso este árbol? Hermanos, porque Dios no es un dictador. Dios quiere que lo amemos libremente. Si no hay un amor libre, simplemente no hay amor. ¿Qué pasa? Ustedes han visto las noticias. ¿Cómo tienen hombres o mujeres? Bueno, más hombres. Tienen en su departamento, apenas vi un video en Facebook, que hay una chica que pide auxilio en una veterinaria. ¿Por qué? Porque llevaba secuestrada 3 días en el departamento de su novio y era golpeada. Y tuvo que ir, hizo ahí una serie de cosas para que llamara a la policía, engañó a su novio para decir, vamos a la veterinaria. Pero llevaba 3 días. Y dice que la tenía encadenada, que le daba agua y le daba sus buenos golpes. ¿Ustedes creen que eso es amor? Claro que no es amor. Ustedes ven a Dios diciéndole, Adán, te voy a poner algo en tu brazo, en tu pierna, para que no te muevas. Aquí tienes a tu árbol, aquí tienes el río correr, quieres hacer del baño, aquí hay, quieres comer, aquí hay, y no te vas a mover. ¿Ustedes creen que eso iba a ser amor? Dios iba a probar la fidelidad y el amor. Cuando una persona es libre, va a amar completamente. Lo vemos en 1 Corintios 13. Pero les voy a leer 2 citas de unos autores que me gustaron mucho y que ellos lo podían expresar muchísimo mejor que yo. Dice John Piper, ¿qué estaba diciendo Dios al prohibir el comer de un árbol entre los millones del jardín? Él estaba diciendo, te he dado vida, te he dado un mundo lleno de placer, placeres de sabor, vista, sonido, aroma y alimento. Solo un árbol les es prohibido, y el punto de la prohibición es preservar esos placeres del mundo. Porque si comes de ese árbol me estarás diciendo, soy más inteligente que tú, tengo más autoridad que tú, soy más sabio que tú, pienso que puedo cuidarme mejor que tú lo puedes hacer. Tú no eres un padre bueno porque me estás prohibiendo algo. Entonces, no comas del árbol porque me estarás rechazando a mí y a todos mis buenos regalos y a toda mi sabiduría y mi cuidado. En lugar de eso, sigue mi voluntad. Sigue confiando en mí como un padre y sigue comiendo de estos árboles como una manera de deleitarte en mí. Hay miles de árboles, cada fruta es imaginable, es deliciosa, solo ve y come, sé agradecido, te los he dado y míralos como expresiones de mi bondad y saboréalos de esa manera. Y me encanta porque Dios pone ese árbol en ese huerto para probar al hombre, para decir, ¿me vas a amar fielmente? ¿Me vas a seguir? Me encanta cómo John Piper lo dice, quizás, o si tú comes esto vas a decir, pienso que puedo cuidarme mejor que tú lo has hecho. Hay que recapitular un poco. Dios crea todo. Creó el universo, vemos cómo crea los cielos, los animales, y Dios le dice, tu trabajo es que cuides esto, me sirvas a mí. Pues más, ponle, lo vamos a ver más adelante, en el versículo 20, pero ponle nombre a los animales, te doy esa autoridad. Tienes todo, pero si no haces mi voluntad, entonces tú crees que puedes hacer mejor las cosas que yo.
no me pagaron ni nada, pero hay una serie en Netflix, si ustedes tienen acceso a esto, que se llama Black Mirror. Y me encanta o me está encantando esta serie porque muestra cómo el hombre no puede crear algo bueno. Y me encanta, porque el hombre en algún momento todo lo que ha hecho lo ha desvirtuado. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene esta capacidad. El hombre siempre se ha querido ser como Dios. Y entonces lo que habla la serie es de las diferentes tecnologías que en un inicio eran buenos, pero terminaron destruyendo a las personas. Viviendo en un mundo caótico. Entonces, el hombre no se puede cuidar por sí solo. El hombre no es más sabio que Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento, en este mandato? Dios le está diciendo, si tú escoges una independencia en vez de una dependencia a mí, entonces tú te crees mejor que yo y todo esto que te he dado simplemente se va a ir, se va a escapar. Miren lo que menciona otro autor, Timothy Keller. Él menciona y se lo leo textual. ¿Qué pasa con este árbol? Pues Timothy Keller dice que Dios les está diciendo, quiero que me obedezcas porque me amas. Ya está. Obedéceme porque me amas. Quiero que hagas algo porque yo soy Dios y tú no. Quiero que obedezcas no porque te beneficia o porque tienes una buena razón para hacerlo. Quiero que me obedezcas porque soy tu Señor y punto. Hazlo porque me amas por quien soy. ¿Cuántas veces los que ya están unos pasos más recorridos, un tramo más largo, vean en su juventud, los que son jóvenes, vean unos años atrás, y los que aún siguen estando con sus papás, vean su comportamiento? ¿Cuántas veces nuestros padres nos pidieron o nos dicen que obedezcamos y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Dame una razón. Y es algo que siempre yo le decía a mis papás y ahorita me doy de topes. Dame una razón para que lo haga. ¿Y qué decían nuestros papás? Porque soy tu papá. Soy tu papá. Esa es la mejor razón. Y yo decía, esa no es una buena razón. Y al estudiar el texto, Dios le está diciendo, obedéceme. ¿Por qué? Por quien soy yo. Soy tu Dios y yo soy tu creador y yo sé que es bueno para ti. ¡Ojo! Hijos, si tu papá te dice, obedéceme porque simplemente soy tu papá, hazle caso porque Él te ha dado todo. Él te ha dado todo. Y esto simplemente es una imagen, es una sombra de lo que vemos en el Génesis. Dios te está diciendo, hazlo, obedece porque me amas y por quién soy yo. Simplemente no pidas otra razón. De nueva cuenta, vemos como Dios nos ha dado todo, pero el hombre perdió lo más por lo menos, simplemente por no obedecer. Alguien, por favor, que nos ayude buscando Deuteronomio 30:11. Deuteronomio 30:11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Del 11 hasta el 13, hermana, por favor. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Deuteronomio es la repetición de la ley. Entonces, están repitiendo lo que Dios ya les había dado ahí en el Éxodo, en el libro de Éxodo, en el monte Sinaí. Y dice, este mandamiento no es difícil de hacer, no está lejos, no está tan fuera de tu alcance. Versículo 15, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad.
Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti, también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. ¿Te suena esto familiar? Ese es el Génesis. Génesis 2:16. Puedes comer del árbol del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dios les estaba diciendo lo mismo que se los vuelve a repetir, se lo está diciendo de esto. Si tú lo haces, va a haber bendición. Si no lo haces, vas a estar mal, vas a estar lejos de mí. Lo único que hace Deuteronomio es retomar lo del Génesis. Por eso es importante estudiar el libro de Génesis, porque es algo que se ve durante toda la Biblia. Después tenemos el versículo 18, el versículo para los solteros de preferencia. Le encanta este versículo a ellos. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Aquí es donde dices amén. Bueno, claro, lo quiero, ¿no? Versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda para él. Ya pasamos de un lugar perfecto. El hombre, lo vamos a ver en la predicación del domingo que viene, la va a regar, va a querer, o él piensa que es mejor, más sabio que Dios y va a caer, no va a ser fiel a Dios, pero mientras pasa esto, vemos que Dios instituye el matrimonio. Desde el Génesis, vemos que ahí está el primer matrimonio y vemos que Adán fue lo que todo el mundo quisiera tener, ¿no? Adán no tenía suegra. Perfecto, ¿no? Muy bien. A mí mi suegra me cae muy bien, pero Adán no tenía suegra. Entonces, doble bendición. El matrimonio es un plan divino. ¿Alguien que nos pueda ayudar leyendo del 18 al 25 para ir cerrando? Génesis 2, 18 al 25. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vemos cómo Dios fue el que instituye el matrimonio. Vemos versículo 18, ¿quién es el que habla? Dios. Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. El plan de Dios para nosotros, que hemos ido viendo, es que también el aislamiento es nocivo. Dios no nos creó para que fuéramos llaneros solitarios o que creamos que podemos hacer todo sin la ayuda de nadie. No, necesitamos a las personas. Si no te gustan las personas, pues algo tienes que hacer para que te agrade estar con la gente. No puedes aislarte. El compañerismo es bueno, las relaciones sociales es buena. Dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Curiosamente, ¿qué palabra aparece aquí? No es bueno. Pero vemos en el Génesis 1:1 que toda su creación dice que es buena. Quiere decir que Dios
dentro de su creación, estaba pensando que el hombre no tenía que estar solo. El hombre no está diseñado para estar solo. Dice, seguimos leyendo el versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor le sacó una costilla y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla al fin a una mujer y se la presentó al hombre. Versículo 18, no es bueno que esté solo. En unos versículos después, Dios crea a esta mujer y queda completa esta creación, ¿no? El hombre y la mujer se complementan, por eso después vamos a ver que son una sola carne. Pero aquí el término, Dios decide hacer una ayuda idónea para él. Muchas veces las hermanas, las mujeres, quizás sienten que es algo despectivo, ¿no? Ser la ayuda. ¿Por qué la ayuda? Pero viene de la palabra del hebreo eser. ¿Ustedes han escuchado la palabra Ebenezer? Ebenezer. ¿Qué significa? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Siempre que aparece la palabra eser en el Antiguo Testamento, se va a enfatizar a la ayuda o fortaleza de Dios al hombre. ¿Qué nos está diciendo el texto, hermanos? Que solos íbamos a hacer una pena, íbamos a dar pena. Cuando muchas veces no escuchamos a nuestras esposas, ¿qué pasa? La regamos, la verdad, la regamos. ¿Qué está diciendo el texto? Dios a los hombres nos dio, o es el reflejo de la ayuda de Dios, las esposas. Quiero que veamos, les voy a leer Salmo 33, 20. Salmo 33, 20. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Aquí dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra eser, Él es nuestra ayuda. Entonces, este término eser aparece cuando viene una ayuda de Dios, una fortaleza de Dios. Entonces, hermanos, hay que hacerle muchas veces caso a nuestras esposas porque es una forma que Dios ocupa para darnos fortaleza, para ayudarnos, para cuando no sabemos qué hacer, Dios las ocupa. Y hermanas tienen un papel muy importante para saber que están en verdad actuando bajo la voluntad de Dios. Entonces no es un término despectivo, viene una ayuda divina. Esta palabra viene de Dios, significa fortaleza de Dios. Entonces vemos que Dios le quería dar al hombre una ayuda idónea. Versículo 24, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Aquí no solamente habla de sí, quizás un aspecto sexual, ¿no? Son una sola carne y de ahí siguen fructificando como lo vemos en el capítulo 1, pero más allá de una relación sexual, quiere decir una relación espiritual también, que van a ser uno, es un complemento. Lo que la mujer carecía, el hombre iba a proveerle. Lo que el hombre nomás no sabía hacer, la mujer iba a apoyarlo. Por eso es un complemento. La unidad la encontramos en el matrimonio. Puesto que Adán y Eva formaban una unidad espiritual, vivían en integridad y sin pecado. No había necesidad de dar instrucciones aquí en cuanto a quién sería la cabeza. Ambos sabían sus roles. Más adelante, Pablo discutió esto en relación con el orden de la creación. Aquí vemos que Dios le dice, Adán, tú eres la cabeza y la mujer es tu ayuda, tu complemento. No. ¿Por qué? Porque están sin pecado. Cada quien sabía sus roles. Pero después, en una iglesia muy conflictiva como le era la iglesia en Corinto, Pablo tiene que repetirles el orden de la creación. En 1 Corintios 11 y en 1 Timoteo 2:13. Lo vamos a ver en la prédica que viene, en la caída, porque Dios es explícito en esto. Pero aquí vemos que no era necesario que Dios enfatizara su rol, porque cada quien sabía qué es lo que le correspondía hacer.
Y entonces la implicación de esto, de todo esto, es que el hombre y la mujer iban a ser uno solo, iban a ser este complemento. ¿Qué podemos concluir entonces? Que el diseño del matrimonio fue iniciado por Dios. Aquí, en estos últimos tiempos, en la posmodernidad, vemos que la gente quiere tener derecho, ¿no? Vemos este lobby gay y dice, no, es que el amor es amor, el amor siempre gana, el amor es esto, y si nos amamos, pues entonces, la mayoría son ateos, pero entonces que Dios, que no nos moleste. Sí, está bien, pero tu argumento no es válido. Vemos que Dios inicia el matrimonio, y Dios plantea algo. ¿Qué plantea? Versículo 22. Entonces el Señor hizo de la costilla una mujer y la presentó a un hombre. No era Adán y Esteban, Adán y Evaristo, no era Eva y otra Eva, era Adán y Eva, punto. Era una relación heterosexual. Que hay personas que no les gusta, pues bueno, es su problema, pero eso no implica que Dios esté de acuerdo. Dios puso un orden, es iniciado por Dios. Por eso es importante hacerlo bien desde el matrimonio. Tener esta, muchas veces se nos dice, una boda religiosa. No es religiosa, simplemente es hacer lo que Dios nos está pidiendo, que sea iniciado por Él. Punto. Versículo 22, una relación heterosexual. Versículo 21 al 22, una relación monógama. O sea, el hombre iba a tener a una mujer. Ya que después querían 2, 3, 5, Salomón, muy sabio, yo creo que por eso era muy sabio, que podía vivir con 1000 mujeres, pues bueno, es otra cosa. Pero no era que Dios estuviera de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque siempre fue la institución de una sola pareja. Punto 4, la mujer fue tomada del costado del hombre, no de sus pies. Simplemente Dios pudo haber dicho, ok, si tú vas a servir, literalmente vas a estar por debajo del hombre, entonces pudo haberlo tomado de su pie. No, ¿por qué lo tomó de la costilla? Porque iban al lado. No hay más y menos. Sí hay roles, pero no el hombre es superior a la mujer. Son iguales. Para Dios somos iguales. Entonces, la mujer no fue tomada de los pies para ser esclava, al contrario, fue tomada de la costilla para ser una ayuda. Vamos aquí los dos. Punto 5, era una relación permanente. Versículo 24, este explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Qué pasa cuando los dos se separan? Ya no es uno solo. Debe de haber algo permanente. Versículo 24 era una relación íntima, no es lo mismo de una sola carne. ¿Que hay gente que se quiere meter en las relaciones? Sí, vecinos, tíos, papás, abuelos, sí, qué bien. Pero hay las relaciones de dos. Las decisiones se toman en dos. Entonces es una relación íntima, permanente, de apoyo, de ayuda, de compañerismo, fiel, que estipula Dios un orden heterosexual, y todo esto le da gloria a Dios. Entonces, ya para concluir, ¿qué es lo que vemos aquí? Nuevamente cómo Dios se preocupa por el hombre, que le dio todo, le dio árboles, le dio ríos, le dio oro, piedras preciosas, pero simplemente él tenía que permanecer fiel y obedecer a Dios. No solamente le dio cuestiones materiales, sino vemos que le da una ayuda, un complemento, literalmente una ayuda divina para que él no estuviera solo, sino pudieran juntos poder cuidar esta tierra. Entonces vemos cómo prácticamente lo podemos resumir a que el hombre está para servir a Dios. Le ha dado todo para eso, para servir a Dios. Y vamos a ver en el domingo que viene cómo el hombre todo echa a perder. Pero mi oración es que nosotros podamos entender que, como lo vimos al principio, va a haber copias chafas. Quizás vamos a ver cualquier cosa, llámenle trabajo, llámenle dinero, llámenle
mujeres, llámenle éxito, llámenle cualquier cosa. Vamos a ver que quizás puede ser mejor de lo que Dios está ofreciendo, pero no es así. Simplemente es una copia chafa y nos va a traer mal. Dios nos diseñó con un propósito y nuestra identidad no la define el mundo, no la define cuántos amigos lo tenemos en Facebook, no la define cuántos likes tenemos, no la define qué dicen de nosotros otras personas. Nuestra identidad está en Cristo y Él es el que tiene algo preparado para nosotros. Y ver cómo el matrimonio es instituido por Dios. Entonces, vamos a orar. Le voy a pedir a nuestro hermano Isaac si puede cerrar este tiempo de la predicación.